Bien, buena tarde. Es para mí un gusto grabar esta pequeña plática en apoyo a las secretarias que concursan para obtener la plaza de juzgadoras de distrito. Y agradezco desde luego la convocatoria de la magistrada Julia García para apoyarlas en esto y para contribuir a su preparación y además porque esto lo hago en reciprocidad, ya que en su momento cuando yo concursé también hubo titulares que nos apoyaron en nuestra preparación. Yo espero que esto sea de utilidad para ustedes y que en unos pocos minutos podamos abordar esta ejecutoria de la primera sala, que es el amparo en revisión 10.034/2019. La ponente fue la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y se resolvió el 15 de julio de 2020 por unanimidad de votos, aunque hubo algunos votos concurrentes. Bien, vamos a entrar en materia. Este caso deriva de un asunto en el que los quejosos fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio. Y esto es así porque fueron detenidos en un intercambio de disparos entre los propios imputados y unos agentes de la autoridad, y con motivo de este intercambio de disparos, uno de los agentes perdió la vida. Como lo mencioné, una vez que ya fueron vinculados a proceso, en algún momento la autoridad ministerial ingresó al penal en el que las personas quejosas están detenidas, y esto con la finalidad de tomar muestras de sangre para determinar la correspondencia genética con los hallazgos encontrados, con los hallazgos de sangre que se encontraron en el lugar de los hechos. Es decir, el Ministerio Público, en el curso de su investigación complementaria, recuerden ustedes que ya ha dictado el auto de vinculación a proceso, el asunto continúa en investigación, pero ya en la segunda fase de la investigación, que es la investigación complementaria, y insisto, con el objeto de recabar recabar estas muestras de sangre a fin de poder hacer un cotejo entre los restos que se hallaron de sangre en el lugar de los hechos y digamos, y estas muestras por parte de los imputados, pues es que la autoridad ministerial acudió al interior del penal con ese fin. Como las personas detenidas, imputadas ya y vinculadas a procesos se negaron a aportar voluntariamente una muestra de sangre, entonces el Ministerio Público solicitó a un juez, a una jueza de control, que autorizara esta medida. Y la juzgadora de control autorizó la toma de la muestra en términos del artículo 270 del Código Nacional de Procedimientos Penales e igualmente del 252, fracción cuarta. Contra esa decisión de la jueza de control, los quejosos imputados interpusieron juicio de amparo y justo señalaron como actos reclamados no solo la autorización judicial, es decir, el acto de autoridad, pero también la inconstitucionalidad de estos artículos que menciono, del artículo 252, fracción cuarta, y del artículo 270 del Código Nacional. El juzgado de distrito, una vez que se hizo cargo del análisis de los conceptos de violación, negó el amparo solicitado y el asunto llegó vía recurso de revisión a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para entrar en materia de cómo la sala abordó el análisis de constitucionalidad de estos artículos, vamos a mencionar brevemente a qué se refieren estos artículos. Como les dije, estamos en una etapa en la que una vez que se vincula proceso a las personas, continúa la investigación, es decir, hay un plazo de investigación y durante este tiempo, pues las partes continúan, digamos,
recaudando los datos, los medios de prueba que en su momento van a ofrecer ya en la etapa cerrada la investigación complementaria y en la etapa intermedia, que es en donde ocurre el desahogo, el ofrecimiento y la admisión o exclusión de pruebas. El desahogo solo se da, como ustedes lo saben, en la audiencia de juicio oral. Bien, pues entonces en esta etapa de investigación complementaria, de acuerdo con las disposiciones del Código Nacional, el Ministerio Público todavía puede continuar realizando actos de investigación, y entre esos actos de investigación que establece el Código Nacional hay algunos actos que requieren autorización judicial previa y muchos otros actos de investigación que se pueden realizar sin esa autorización judicial. Justamente el artículo 252 establece qué tipo de actos de investigación requieren autorización judicial previa, y entre esos, además de la exhumación de cadáveres, las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, el reconocimiento o examen físico de una persona cuando se niegue a ser examinada, otras más que puedan estar señaladas, pero particularmente en la fracción cuarta se establece que la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima o el ofendido, se niegue a proporcionar esa muestra. Eso dice el artículo 252, fracción cuarta, es decir, en qué casos hay ciertos actos de investigación que requieren autorización judicial. Y en tal sentido, el artículo 270, que regula ya esta vía judicial para permitir ese tipo de acto de investigación, dice que cuando la persona a quien se solicita la aportación voluntaria de las muestras referidas en el artículo anterior, es decir, ya dijimos que se pueden tratar de muestras de fluidos corporales, vello, cabello, exámenes corporales de carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos. Cuando la persona se niega a hacer esta aportación voluntaria, entonces el Ministerio Público, o por sí, o si lo solicita también la policía, puede solicitar al órgano jurisdiccional, es decir, a un juzgado de control, por cualquier medio, la inmediata autorización de la práctica de dicho acto de investigación, siempre que se justifique la necesidad de la medida, se exprese la persona o personas a quienes haya de practicarse, el tipo y extensión de la muestra o de la imagen a obtener. Si se obtiene esa autorización judicial, el propio órgano jurisdiccional debe facultar al Ministerio Público para que en el caso de que la persona a inspeccionar ya no se encuentre ante él, ordene su localización y comparecencia, etcétera. El otro punto importante del artículo 270 es que en el segundo párrafo establece que el juzgado de control, al resolver respecto de la solicitud del Ministerio Público, debe tomar en consideración el principio de proporcionalidad y motivar la necesidad de la aplicación de dicha medida, en el sentido de que no exista una menos gravosa, es decir, que ese es el medio para obtener lo que se pretende, que resulte además la más eficaz e idónea, es decir, no hay otra manera de llegar a la prueba que se quiere obtener, sino por esa vía, y además que esto se encuentre justificado en atención a la gravedad del hecho que se investiga. El propio artículo 270 ya establece unos lineamientos que debe ponderar el juzgado de control para resolver si autoriza o no esta toma de muestras. Este es el artículo. De manera que, como lo mencioné, lo que la primera sala tuvo que resolver, y esto en atención a los conceptos de violación que fueron desestimados por el juzgado de distrito y que después en los agravios replanteó el quejoso, que fue determinar, uno, si el artículo 270 del Código Nacional es inconstitucional por atentar contra el derecho a ser tratado con dignidad, el derecho a no ser torturado y el derecho a guardar silencio. Es decir, se pretendió hacer esta confrontación entre estos tres derechos y esta facultad que se otorga a los jueces, a las juezas, para autorizar este tipo de actos de investigación.
para analizar el asunto como una cuestión previa, lo primero que hizo bueno, además de, ya saben ustedes, los formatos de la sentencia con todos los antecedentes, lo primero que hizo la sala fue, en atención a los agravios, establecer que de acuerdo con los principios de interpretación conforme y de conservación legal, una norma se debe declarar inconstitucional cuando no tiene un significado compatible con la Constitución. Y ya sabemos, y así lo dice la sala, que cuando son posibles varias interpretaciones, debe preferirse la que salve la aparente contradicción con la norma constitucional. Una interpretación conforme a como la que mencionamos, es así en cuanto obliga a optar por la disposición que más beneficie a la persona. Para verificar si la norma, el quejoso en sus agravios hizo valer, además de lo que mencioné, que no se había atendido el asunto con exhaustividad, en virtud de que él había planteado al juzgado de distrito un método de interpretación de ponderación de derechos, es decir, el quejoso planteó en sus conceptos de violación que debía aplicarse un test de proporcionalidad para determinar si la norma debía subsistir, confrontando el conjunto de derechos que él estimaba afectados, que varios derechos afectados, varios derechos humanos, con uno solo de los bienes jurídicos que la norma busca proteger, que es el esclarecimiento de los hechos o la obtención de la verdad. El quejoso, este fue el planteamiento que le hizo al juzgado, y entonces como esto lo retoma en sus agravios, la sala, al hacerse cargo en cuanto al principio de exhaustividad, dice, para verificar si la norma transgrede algún derecho humano de fuente constitucional o internacional, hay diversos métodos o herramientas interpretativas, pero cada órgano jurisdiccional debe decidir y está facultado de hecho para decir cuál es el método, cuál es la metodología más adecuada al caso concreto. Es decir, puede aplicar un test de proporcionalidad, una interpretación conforme, un escrutinio estricto, pero ninguno de estos métodos constituye un derecho que las personas quejosas puedan hacer valer como violentado. Es decir, no tienen el derecho de exigir al órgano jurisdiccional que sepa de amparo, que se pronuncie en los términos en que ellos plantean esta interpretación, pues dice la sala, solo son vías para realizar el análisis respectivo, pero no constituyen una obligación para las personas juzgadoras al margen de que les sean planteados de manera expresa por las partes. Por ello, es infundado el agravio, lo resuelve así la sala, en cuanto a que el juzgado de distrito omitió analizar la proporcionalidad de una medida legislativa que vulnera, según los quejosos, 5 derechos humanos en aras de proteger, como les dije, un solo bien jurídico, que es este derecho a la verdad. El juzgado de distrito realizó el análisis de conformidad, o sea, el análisis que él realizó, lo hizo de conformidad con la tesis aislada 158-2016 de la primera sala, en donde se establecen los lineamientos del test de proporcionalidad, y en ese sentido el juzgado dijo que la norma era constitucional porque había un fin válido, constitucionalmente válido, y era idóneo, pues revela una relación instrumental entre los medios utilizados y el fin perseguido, era además necesaria, indispensable para recabar una muestra a fin de determinar si existe una correspondencia entre materiales genéticos, y por cuanto hace al último factor de análisis, que sería la proporcionalidad ya en estricto sentido, que el grado de realización del fin perseguido es mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental, y una vez analizados estos parámetros sostuvo que esto se procura en la norma al exigir que previo a la ejecución de la medida su procedencia se someta a control judicial. De manera que abordado así este agravio, la sala estimó que no había ninguna afectación en perjuicio de los quejosos
en cuanto al principio de exhaustividad. Y continúo entonces con el análisis ya en cada uno de los siguientes apartados del derecho a no ser torturado y a la integridad personal, además del derecho a ser tratado con dignidad y finalmente del derecho a guardar silencio. Y fue desarrollando los argumentos de por qué esta norma al final no es inconstitucional, porque no violenta ninguno de estos derechos. En cuanto al derecho a no ser torturado y a la integridad personal, desde luego la sala partió del artículo 22 constitucional en cuanto proscribe de manera absoluta todo trato cruel, inhumano, degradante, etc. Ustedes conocen el contenido de su artículo 22 constitucional, además a la Convención Americana en los artículos 5.1, 5.2, que establecen la prohibición absoluta de tortura, y al artículo 7 del Pacto Internacional. Bien, además recurrió la sala a las definiciones de tortura en el sentido de que se trata de afectaciones físicas o mentales graves, severas, con un propósito determinado, que esto es muy relevante, que se refiere a obtener información, una confesión, castigar, intimidar o menoscabar la integridad física o mental de la persona. Para ello invocó también la sala la tesis aislada 55-2015 de su propio índice, en donde se definen estos elementos de la tortura, que además son definiciones que corresponden a la Convención Internacional y a la Interamericana, y que desde luego también están retomados en la ley general de nuestro orden, en nuestro propio ordenamiento jurídico. Bien, continuó diciendo la sala que el fin último de la prohibición de tortura es la tutela de un derecho humano de carácter más general, que es la integridad personal. Las afectaciones a este derecho comprenden una amplia gama de posibilidades dependiendo de su gravedad, de su intencionalidad, etcétera, etcétera. Y lo señala. Por eso no toda afectación a la integridad personal constituye un acto de tortura. Mientras que respecto de la tortura hay una prohibición absoluta, el derecho a la integridad personal puede afectarse legítimamente. Por ejemplo, simplemente cuando se usa la fuerza pública, cuando se usa de manera legítima la fuerza pública, que además debe ser mesurada y conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, y esto con el objeto de salvar otros bienes jurídicos. Digamos que la integridad personal entonces admite restricciones siempre y cuando estas restricciones se encuentren dentro del marco constitucional. Lo que debe determinarse entonces, estableció la primera sala, es si las medidas controvertidas, es decir, la toma forzosa de muestras, caen dentro de la categoría de tortura, pues si estuvieran dentro de esta categoría, no admitirían ponderación alguna. Si no tienen ese carácter, entonces justamente se puede continuar con el análisis. El artículo 270, dice la sala, regula al final un tipo de afectación física como es la toma de muestras de fluidos corporales, ya mencionamos vello, cabello, extracciones de sangre, y todo ello lo hace con un fin útil para el proceso penal, pero no se trata, desde luego, de afectaciones que sean graves o severas. No se pueden considerar, además, afectaciones análogas al artículo 22 constitucional, análogas a las prohibidas en el artículo 22 constitucional, como la mutilación, la infamia, las marcas, los azotes, los tormentos, y no tienden a anular la personalidad ni a disminuir la capacidad físico-mental de la persona. Y esto siempre es al margen de que se cause o no dolor físico, en razón de que no son medidas inherentemente crueles, ni tampoco inferidas con esa intencionalidad de la que ya habíamos hablado previamente. Cuando se trata de desligar la caracterización de este tipo de actos del dolor físico que puedan causar, tiene que ver con esta consideración de que hay actos que en sí mismos, por ejemplo,
piensen ustedes, y lo pone como ejemplo la sala, un corte de pelo en sí mismo no es un acto que sea doloroso, y es aparte un acto que realizamos las personas de manera normal, digamos común y corriente, pero en algún contexto, en alguna circunstancia, un simple acto de esa naturaleza puede tener una connotación degradante o constituir una muestra de desprecio, etcétera, ¿no? Por lo tanto, dice la sala, no caen dentro del criterio objetivo de gravedad, es decir, la toma de muestras objetivamente no puede ser asimilable a los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, y además, como ya vimos que su propósito tiene que ver con fines constitucionales válidos y establecidos particularmente en el artículo 20A, fracción primera constitucional, en cuanto establece que los fines del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que la persona culpable no quede impune, y además, algo muy importante, obtener la reparación del daño en favor de las víctimas del delito. Entonces, no puede estimarse que con este tipo de medidas se desprecie la dignidad, pues además incluso, es decir, no corresponden a un tipo de actos que pudieran ser caracterizados como actos de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y tampoco atentan contra la dignidad, pues inclusive se establece un tipo de mecanismo de control judicial que justamente, y como ya lo mencioné al inicio, en donde vimos el contenido del artículo 270 en el párrafo segundo, establece la obligación y la carga para las personas juzgadoras de control de ponderar, antes de autorizar una toma forzosa de muestra, la existencia, si existe una medida menos lesiva, pero que sea igualmente eficaz para el fin pretendido. Si además, en atención a la gravedad del delito, se justifica una intromisión de esa naturaleza, y además, siempre que, y esto como el artículo 270 y el 269 están relacionados, y además que no se atente contra la dignidad o ponga en riesgo la salud de la persona, como lo dice el 269. Con estos lineamientos, dice la sala, no hay violación a los derechos de integridad personal y a no ser torturado. Continúa la sala con el análisis del derecho a ser tratado con dignidad. En cuanto al derecho a ser tratado con dignidad, reconocido por la Constitución, desde luego, como también ustedes lo saben, y en términos de la tesis aislada 354 del 2014, en donde se estableció que el bien jurídico, que la dignidad humana, la dignidad de las personas es un bien jurídico consustancial al ser humano que merece la más alta protección. Los quejosos argumentaron que los artículos impugnados violan ese derecho porque los colocan como un simple objeto de prueba, es decir, porque lo cosifican. No, y lo que la sala dice al respecto, para arrancar con el análisis de si hay o no violación en esta vertiente, dice que no hay un derecho constitucional ni internacional reconocido a que cualquier intervención de un tercero sobre otra persona deba ser voluntaria. De ser así, se pondría en vilo algo tan esencial, como ya bien mencionábamos, como el poder sancionador del Estado o el ius puniendi, que se ejerce siempre contra la voluntad y aún ante la resistencia de la persona, cuando entonces sobreviene el uso legítimo de la fuerza, y siempre, insisto, y lo reitera la sala, conforme a los lineamientos constitucionales. ¿Y cuáles son estas condiciones del ejercicio legítimo del ius puniendi? Bueno, pues el respeto a las reglas del debido proceso, a la prohibición de tortura, etcétera, etcétera.
El control judicial previo, continúa diciendo la sala, para valorar la necesidad, la eficacia, idoneidad y justificación frente a la gravedad del hecho, son finalmente, como lo estableció ya previamente también, son finalmente estos mecanismos que son necesarios y que están ahí en la norma para garantizar que no pueda considerarse una afectación a la dignidad personal, justamente porque no se trata de una medida que se otorgue sin, digamos, sin este control y sin además haber ponderado bajo estos lineamientos que establece el propio artículo 270 en su párrafo segundo. Por eso, dice la sala, no se postula una supremacía del interés social o de las víctimas en el esclarecimiento de los hechos. Solo se trata de un mecanismo procedimental y de establecer cuáles son sus lineamientos que no impliquen, porque además hay una remisión expresa del artículo 270 al diverso 269, en donde dice que esta toma de muestras nunca debe implicar un riesgo para la salud ni para la integridad de la persona. Se trata finalmente de un mecanismo de ponderación entre derechos que el legislador estableció de esta manera y como una herramienta útil y además lo más importante, constitucionalmente válida y legítima para la investigación de los delitos. Y finalmente, al hacer un contraste con el último de los derechos mencionados, que es el derecho a el derecho de no autoincriminación, o el derecho de guardar silencio, en términos del artículo 20, apartado B, fracción segunda de la Constitución. Como ustedes saben, las personas imputadas, acusadas o cualquier persona a quien se le atribuye la comisión de un delito, tiene derecho a declarar o a guardar silencio. Y esto también en términos del artículo 8.2, inciso G de la Convención Americana. Para materializar la violación a este derecho, dice la sala, deben darse tres condiciones. Es decir, debe haber coerción, es decir, la persona debe ser compelida, obligada a declarar en su contra. Debe tener la aportación de esta información un potencial autoincriminatorio, es decir, debe tratarse de manifestaciones que eventualmente puedan perjudicar la situación jurídica de la propia persona detenida, imputada, acusada. Y además, como se trata, y así está enunciado tanto en el derecho de fuente constitucional como internacional, como un derecho a guardar silencio, dice la sala que esto por definición nos hace pensar en un derecho que se refiere a actos de carácter testimonial. Y entonces, en este análisis, claramente, la toma de muestras forzosa, por supuesto que cuenta con el primer elemento, la coerción, es decir, la persona va a ser obligada a aportar esa muestra en virtud de la orden judicial. El potencial efecto autoincriminatorio es contingente porque si se fijaron ustedes en el artículo 270, cuando se habla de la aportación de muestras, no se refiere solamente a la persona imputada. A veces puede pedirse esta aportación a las víctimas o a terceros. De manera que el elemento de autoincriminatorio pues es contingente, la propia norma no lo prevé de manera indefectible. Y al final, el punto que queda es el analizar el tercer elemento, que se refiere a que se trate de un acto de carácter testimonial. En ese sentido, como aclaración, la sala no deja de ver que en el caso concreto del quejoso, por supuesto que como ha sido vinculado a proceso,
tiene el carácter de imputado y se opone a la prueba por su preocupación de que ésta sea usada en su contra, por lo que es claro que en el caso sí tiene un potencial incriminatorio en su perjuicio. Pero el tercer elemento es, así lo acepta la sala, es un elemento más complejo. Y dice, porque si bien en términos de los artículos invocados, el 20b, fracción segunda de la Constitución y el 8.2g de la Convención Americana, se refieren explícitamente al derecho a declarar o guardar silencio, la propia primera sala, en el amparo directo en revisión 5236, diagonal 2014, sostuvo que el concepto de no declarar incluye la posibilidad de reservarse cualquier expresión, incluso no verbal, en relación con la acusación formulada. Por lo tanto, si bien el derecho a la no autoincriminación no se limita a expresiones verbales, sí se refiere exclusivamente a aquellas de carácter testimonial. Entonces, el derecho a la no autoincriminación funciona como regla probatoria de rango constitucional que otorga a los inculpados la facultad de limitar el flujo de información que aportan a través de su testimonio y que pueda ser usado en su contra en un procedimiento penal. Para poder determinar entonces si la toma de muestras corporales en contra de la voluntad del imputado, de la persona imputada, cae dentro del ámbito de protección de esta garantía de no autoincriminación, se debe analizar primero qué es lo que se entiende por un testimonio y dice la sala, a diferencia de otro tipos de prueba, el conocimiento que obtienen las personas juzgadoras de una prueba testimonial se produce en virtud de la confianza que genera en la intención, a partir de la intención de quien produce el testimonio, es decir, si tiene esta persona la intención de informar de manera veraz el contenido de una proposición fáctica, es decir, el contenido de un hecho. Por esta razón, si se advierte que la intención del testigo o de la testigo es diversa, por ejemplo, puede tener la intención de protegerse a sí misma, de no dañar a otra persona o de obtener algún beneficio personal. Las razones que tiene la persona juzgadora para tomar dichas aseveraciones como razones para creer en la verdad de la proposición necesariamente se ven disminuidas y en algunos casos quedarán eliminadas por completo. En contraste, y aquí es muy importante, aquí es, digamos, el argumento toral de la sala, una prueba material genera razones para creer en una proposición fáctica con independencia de las intenciones del imputado. Este elemento es muy importante. La sala dice, mientras el testimonio, refiriéndose, piénsenlo desde el derecho a la no autoincriminación, el testimonio de la persona imputada está sujeto, en caso de que decida de manera libre aportarlo, etcétera, etcétera, y en presencia de defensor y de autoridad judicial. Si la persona decide aportar información, de cualquier manera, como la información que proporciona cualquier otro testigo como fuente de información en el proceso penal, pues está sujeta a valoración porque ese nivel de credibilidad depende de la intencionalidad con la que se produce no son todos los factores, pero en este caso es un factor importante esa intencionalidad con la que se produce o con la que se comparte esta información. Pero justamente como el conocimiento testimonial se obtiene con base en la autoridad epistémica del hablante, es decir, con el grado de conocimiento que tenga la persona que lo produce del hecho, se exige que explique el sustento de su creencia en cierta proposición fáctica y debe siempre remitirse a la propia fuente de producción de esta información para poder valorar su veracidad o su credibilidad. Y esto no sucede claramente con la toma, con las muestras corporales, porque en este caso la persona, particularmente el imputado, no funge como autoridad epistémica para determinar si tiene cierto, por ejemplo, para determinar si tiene cierto tipo sanguíneo o si su ADN coincide o no con aquel que se encontró en el lugar de los hechos. En estos casos, las personas juzgadoras
no se ven en la necesidad de aludir a la credibilidad de la persona para determinar el nivel de certeza sobre cualquiera de estas proposiciones. En estos casos, la autoridad epistémica es otra persona, como por ejemplo, el perito o la perito que va a analizar esa muestra y que va a realizar el cotejo y que va a comparecer en la audiencia de juicio a explicar por qué existe correspondencia entre la muestra de sangre obtenida y la encontrada en el lugar de los hechos. O bien, cuando la propia persona juzgadora pueda percibir las características de la prueba directamente. Pero lo relevante aquí es, y esta es la diferencia fundamental y es el argumento toral en esta vertiente de no violación al derecho de guardar silencio, la diferencia toral entre lo que sería la declaración de la persona imputada en términos del derecho de no autoincriminarse y la aportación de una muestra es que, digamos, la muestra aporta información que es imparcial por sí misma y en cambio el testimonio pues siempre está sujeto a todos estos factores externos de valoración. Por estas razones, y con esto concluye la resolución de la sala, la toma de muestras corporales en contra de la voluntad del imputado no tiene el carácter de prueba testimonial y por ende no transgrede directamente el derecho a la no autoincriminación o indirectamente los derechos a ser tratados con dignidad y a no ser torturados. De manera que la conclusión de la sala es que por estas razones no se trata de un artículo que sea inconstitucional. Tengan ustedes muy presentes los tres derechos que se analizaron, que es el de no ser objeto de tortura, de ser tratado con dignidad y el derecho a guardar silencio. En los votos concurrentes, algunos ministros hicieron ver que como este primer abordaje de esta norma es correcto y todos estuvieron de acuerdo con el sentido y con la mayoría de los argumentos, solo apuntan que probablemente hay mucho más que decir y habrá en el futuro mucho más que apuntar en torno a esta propia disposición, porque miren, solo para que ustedes lo piensen y que les pueda servir como para reflexionar, ¿qué va a pasar cuando llegue el Ministerio Público con la orden del juez, es decir, ya con la autorización judicial, a tomar la muestra? Y si el imputado sigue sin permitirlo, pues tendrá que haber un sometimiento físico violento para tomar la sola muestra. Ya en la ejecución de esta autorización judicial, y para tener como claro el ejemplo, piensen en las órdenes de cateo. Para entrar a un domicilio, cuando se está investigando un delito, se necesita una orden judicial. Entonces, aunque el cateo en principio esté validado por una autorización judicial, lo cierto es que luego en su ejecución pueden sobrevenir muchísimos vicios que pueden conducir a la anulación de la prueba. ¿Por qué? Porque se generan violaciones distintas de las que se pretendían salvaguardar con la orden de cateo. Pues estamos, digamos, en una situación análoga. Existe autorización judicial, esta orden judicial puede ser correcta, puede haber ponderado adecuadamente todos estos factores que establece el artículo 270 en su párrafo segundo, y al final, en el momento de la ejecución, pudieran darse otras violaciones que no quedaron desde luego ya abordadas en la ejecutoria de la sala, pero quedan apuntadas particularmente en el voto concurrente que formuló el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el sentido de que hay como temas adicionales que tendrán que irse analizando en caso de que lleguen al conocimiento de la primera sala. Hasta aquí, este es el sentido del ejecutorio, es un caso muy sencillo, espero que sea de utilidad para todas ustedes y que su participación en este concurso sea exitosa. Les deseo lo mejor y muchas gracias.